Amén. Pues bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas. Es un privilegio estar con ustedes una vez más aquí, compartiendo la palabra de Dios. Yo estoy encantado y nervioso a la misma vez, ¿verdad? Porque pues no estoy aquí cada domingo, pero yo sé que pues Dios me ha llamado a este lugar para compartir su palabra. Y muchas veces el cuerpo, la carne, la mente, batalla uno muchas veces con, con lo que tenemos que hacer, hablando de, por ejemplo, estudios bíblicos, compartir aquí los estudios detrás del púlpito, pero créanme que cuando uno hace al lado el temor, confiando en el Señor, todo es posible. Los nervios se van, uno empieza a dar en la palabra o el estudio y todo lo que yo estaba preocupado, hermanos, la paz de Dios, ¿verdad? Sobrepasa todo preocupación, todo, ¿verdad? Cosa que me inquiete a mí. Así es que, hermanos, esta mañana pues vamos a seguir en el estudio de Filipenses que comencé, pues ya tiene tiempo. Vamos a estar en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, esta mañana. Voy a abrir en oración mientras ustedes se encuentren ahí su lugar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has regalado, mi Dios. Tú eres bueno, mi Dios, tu amor, Señor, lo vemos, lo sentimos, Padre Santo. Tu presencia, Señor, está aquí en este momento, Señor, te damos gracias porque, Señor, yo sé que tú, Señor, deseas, Señor, hablarnos. Te pido, mi Dios, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar de ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en las áreas de nuestra vida donde te necesitamos, mi Dios, porque sabemos que, Señor, todo lo bueno, Señor, viene de ti. Y yo, de mi parte, Señor, necesito, Señor, de tu bondad y yo sé que a ti te agrada cuando venimos ante ti, Señor, buscando de tu presencia, Señor, de tu palabra, Señor. Y te agrada cuando te pedimos, Señor, lo que necesitamos, Señor. Y esta mañana te pido, Padre Santo, que abras nuestros corazones y nuestros oídos, nuestras mentes para escuchar de ti, Señor. Prepara, Señor, nuestras mentes para recibir, Señor, y aprender y conocer y vivir conforme tu palabra, Señor, como tú, Señor, las has escrito para nosotros. Dirige, Señor, este estudio. Hazme a mí un lado, mi Dios, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. El título de este estudio es Tengan la actitud de Cristo. Tengan la actitud de Cristo. Y terminamos capítulo 1 hace... ¿cuántas semanas? Casi más de un mes, ¿verdad? Casi 2 meses. Capítulo 1 representa los temas principales de esta epístola de Pablo que escribió a la iglesia de Filipos. Versículo 1 al 11, para dar un breve repaso, está dedicado a agradecer a los filipenses por su apoyo a Pablo. Y dentro de esos versos encontramos algo muy importante para nuestra vida cristiana. Y no sé qué piensen de mí, pero yo, hermanos, no soy un buen ejemplo de un cristiano perfecto, ¿verdad? La guerra espiritual contra los deseos de la carne y de la mente es continua. En veces no hago lo que debo de hacer y otras veces hago lo que no debo de hacer, como Pablo nos dice allá en Romanos 7. ¿Conocen a alguien que piensa así? ¿O yo soy el único? ¿Verdad? Amén. Me alegro, hermano, que no soy el único, pero vemos en versículo 6 de capítulo 1 una promesa que debemos recordar y confiar cuando nos sentimos cansados o desanimados de la lucha o porque no vemos los resultados deseados en nuestra vida como queremos como cristianos, ¿verdad? Versículo 6 de capítulo 1 dice, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una cosa me recuerda de esta promesa. Primero es que Dios siempre está conmigo. Dios siempre está conmigo. Y segundo, que Dios aún no ha terminado conmigo. Eso me trae paz a mí. No importa cómo me sienta
cansado, desanimado, abandonado, deprimido, porque esos pensamientos nos rodean de diario. Quizás inmerecido de su misericordia, yo necesito seguir confiando en Dios, en sus promesas, de su misericordia. Lo que su palabra nos instruye cómo vivir también. Esa es la única manera que podemos seguir adelante, hermanos. Por ejemplo, Efesios 6, versículo 10 al 12, habla de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es real para todo verdadero cristiano. Y la clave para triunfar esta guerra es confiar en el poder de Dios y no en nosotros. Así es que Dios empezó la buena obra en nosotros, la continuará, la terminará y, más bien dicho, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo regrese. Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. Esto no quiere decir que podemos hacer lo que quieramos tampoco, sin consecuencias, porque al cabo que Dios nos va a perfeccionar. Al contrario, este verso debe animarnos a obedecerle y amarle con mayor intención y propósito, de amar a nuestro prójimo sin chismear o hablar mal de ellos, de servir y hacer lo que le trae honra y gloria a Dios. Muy pocas personas, cuando llegan a los caminos de Dios por primera vez, experimentan un cambio drástico en su comportamiento. Sucede de vez en cuando, pero la mayoría de nosotros cambiamos de nuestro comportamiento con el tiempo, conforme el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Y creo que es un proceso que dura toda la vida para la mayoría de nosotros. Y si puedo ser honesto, Dios ha estado obrando en mi carácter, en mi personalidad por más de 20 años, hermanos. Y como les digo, no soy perfecto, pero tampoco lo uso como excusa para decir, pues así soy. He entendido que el amor de Dios y su inmerecida misericordia es lo que me motiva a querer ser lo que su palabra me dice. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Jesús debe ser más importante en mi vida que mis propios deseos o sentimientos. Así que no se desanimen, no se sientan decepcionados con ustedes mismos por no ser el cristiano perfecto o el cristiano que piensan que deben de ser. Por un lado, pensar de esa manera es buena. Quiere decir que son sensibles a la convicción y corrección del Espíritu Santo. Pero no se queden así. Usen esa convicción para ayudarse a hacer decisiones que obedezcan, que agraden y que glorifique a Dios. Recuerden que la vida cristiana es un proceso. Y como dice el versículo 6 de capítulo 1, Dios, quien comenzó la buena obra, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pablo también anima a los creyentes de Filipos y a nosotros, recordándoles que cualquier cosa que experimente un cristiano, ya sea bueno o malo, puede usarse para la gloria de Dios. Capítulo 1, verso 20 y 21, dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque no lo podamos ver, hermanos, nada de lo que Dios permite en nuestras vidas es desperdiciado. Nada. Sea riqueza, pobreza, salud, enfermedad, paz, sufrimiento, vivos o muertos. Todo tiene su propósito. Se cuenta que un rey sufría una enfermedad muy dolorosa. Sus consejeros le aconsejaron que la única cura era encontrar a un hombre contento, tomar su camisa y usarla día y noche. Eso fue el consejo. Así que el rey envió mensajeros para encontrar a ese hombre, con órdenes de que le devolvieran su camisa. Después de meses de búsqueda por todo el reino, regresaron con las manos vacías. ¿Encontraste a un hombre contento en todo mi reino?, preguntó el rey. Sí, oh rey, encontramos solo uno en todo tu reino, respondieron. Entonces, ¿por qué no trajiste su camisa?, preguntó el rey. Maestro,
El hombre no tenía camisa. Así es que, hermanos, todo tiene propósito. Todo tiene propósito. Pablo dice en Filipenses 4, 11 al 13, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Amén. Pablo termina capítulo 1 diciendo esto en versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Después que Pablo les explicó a los filipenses cómo su sufrimiento era para causa de Cristo, les deja una tarea: vivir una vida digna del Evangelio, y animándolos a que vivan las verdades que estaban declarando como creyentes. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No solo se trata de escuchar la palabra de Dios para sentirnos mejor, sino que tenemos que ponerla en práctica. Y de esta manera, Pablo desea que los creyentes compartan este ejemplo de unidad al mundo, que son buenos para juzgarnos, ¿verdad?, por lo que decimos o lo que hacemos. Pablo les pide que vivan en unidad, en un solo espíritu y mente, trabajando juntos por la fe del Evangelio. El objetivo de Pablo siempre fue el Evangelio y debe también ser nuestro objetivo siempre. A pesar de todos sus sufrimientos pasados y encarcelamiento, Pablo todavía pudo predicar a muchos, escribir cartas para animar a los creyentes y ser usado por Dios para avanzar el Evangelio. Nuestras luchas no se comparan con las de Pablo. Ya sean grandes o pequeñas, nuestras dificultades, la idea es la misma, que el mundo está trabajando constantemente contra el Evangelio, rechazando a Dios. Con todo esto en mente, Pablo continúa enfatizando la importancia de cómo vivir la vida cristiana. Esto comienza con tener la actitud y el enfoque adecuado, de asumir la humilde actitud de Cristo, de desarrollar la mente de Cristo. Y capítulo 2 comienza con 2 palabras. Voy a leer capítulo 2, versículo 1 al 11, si me puedan acompañar. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya, pues, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Amén. Capítulo 2, hermano, aquí en versículo 1 comienza con dos palabras. Dice, por tanto, es decir, por esta razón o debido a esto. Y Pablo usa esas dos palabras para conectar sus sufrimientos y su encarcelamiento que vimos en capítulo 1, para motivarlos a vivir y servir con la misma mentalidad de Jesucristo, que vemos a través de su humildad, de su disposición a obedecer al Padre, aún siendo crucificado. Marcos capítulo 10, 45, si gustan acompañarme. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es nuestro máximo ejemplo de servicio humilde al entregar su vida completa hasta la muerte en la cruz. Y versículo 1 al 4 es uno de los pasajes clásicos en el tema de la unidad cristiana. Pablo comenzó a introducir la unidad cristiana allá en Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo habla aquí de cómo los filipenses y nosotros debían mantenerse unidos, como él lo describe como un equipo deportivo, un equipo atlético en anunciar el evangelio, trabajando juntos en una misma mente, de acuerdo en todo. Y eso es a pesar de la persecución, a pesar de las presiones externas o internas, entendiendo que la batalla muchas veces comienza con lo que pensamos o sentimos. ¿Cuántas veces no hemos invitado a compartir el evangelio y uno dice, sí voy a ir o quiero ir, llega el domingo y llega el temor y mejor no voy o no puedo ir y tengo que ir a otro lado? La mente, ¿verdad? Es una batalla. Entonces Pablo nos recuerda y nos anima a que trabajemos unánimes en anunciar el evangelio a pesar de la persecución, a pesar de las presiones externas o internas. Pero Pablo ahora cambia su enfoque a la unidad interna y las actitudes y acciones que deben practicar para enfrentar ciertas actitudes o costumbres que dividen la iglesia, el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 al 23, si gustan ir ahí, Efesios 1, 22 al 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos en este pasaje que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y parece que Pablo temía, la discordia, la desunión o el conflicto, la división dentro de la iglesia, más que nada. Porque cada vez que escribe una carta a una iglesia, mencionaba el tema de la unidad, como para recordarles la seriedad y la importancia de mantener la unidad. Cuando Pablo escribió a los romanos, mencionó la unidad por lo menos 3 veces. Cuando escribió a los corintios en la primera epístola y la segunda epístola, vuelve a mencionar el tema de la unidad. A los gálatas lo menciona en capítulos 5 y 6, a los efesios en capítulo 4, a los colosenses en capítulo 3, a los tesalonicenses en la primera carta y también en la segunda carta. Y lo menciona aquí, en versículo 1 y 2, en capítulo 1 y 2 de Filipenses, o versículo 1 y 2 de Filipenses, como si la discordia o este conflicto, esta división fuera una posibilidad que solo espera el momento oportuno para hacer desastre dentro de la iglesia. Y sin duda es la cuestión más importante del liderazgo espiritual. Amén. El enemigo tiene más flechas apuntadas a nuestros pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los que dirigen alabanza y a todos los demás. Por eso, Pablo comparte 4 o 5 motivos, depende de su versión bíblica, para buscar la armonía dentro de la iglesia.
algo que todo creyente puede y debe recurrir para mantener la unidad en la iglesia, no solo por obediencia, sino porque el mundo y claro que los demás hermanos se están fijando, se dan cuenta, ven todo, cómo actuamos. Cuando dijo mundo, me refiero también a nuestros hijos y familiares que aún no son salvos, ¿verdad? Porque cuando habla del mundo, habla de todo creyente, todo que no es creyente, habla de todo que no conoce de la palabra y son rápidos para juzgar, y muchas veces nuestra familia son los primeros que están listos para juzgar, ¿verdad? Quizás no lo digan, unos sí, pero los que no lo dicen están pensando. Dice versículo 1 y 2 de nuestro estudio. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo no está diciendo si es que hay alguna consolación en Cristo o si es que hay algún consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable o misericordia, porque lo sabemos que sí existe todo eso. Pablo escribió esta epístola originalmente en griego y lo que Pablo está realmente diciendo es porque hay, no si es que hay. Entonces volvamos a leer esos dos versos usando porque hay en vez de si hay, para verlo de otra manera. Por tanto, porque hay consolación en Cristo, porque hay consuelo de amor, porque hay comunión del Espíritu, porque hay afecto entrañable y porque hay misericordia. El primer motivo que debemos recordar como iglesia para mantener la armonía dentro de la iglesia es la consolación en Cristo. La palabra consolación viene de la palabra griega que es paraclito, que significa estar al lado y ayudar a alguien. Estar al lado y ayudar a alguien. Esta misma palabra, paraclito, es lo que Jesús usó cuando les dijo a sus discípulos que le iba a enviar a un consolador. Allá en Juan 14, 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo, que se refiere aquí como el Consolador o el Paraclito en griego, esta palabra tiene la idea secundaria de estar al lado de alguien para animarlo, para aconsejarlo, apoyarlo, ayudarlo, aún exhortarlo. Y lo que Pablo está diciendo en versículo 1 es que ustedes que están en Cristo, hablando a los filipenses y nosotros, han experimentado, han sentido, han probado de su ayuda, la ayuda del Espíritu. El Consolador es la tercera persona de la Trinidad de Dios que habita en cada creyente y ha estado a nuestro lado ayudándonos. Toda persona que está en Cristo ha beneficiado de la unión con Cristo a través del ánimo, de la exhortación, del consejo, apoyo y de la ayuda que hemos recibido del Consolador, del Espíritu. Pablo nos está diciendo en versículo 1, porque han recibido consolación en Cristo. Hemos recibido consolación en Cristo. Ahora, el segundo motivo para mantener la unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es el consuelo de amor, que vemos ahí también en versículo 1. Esta palabra consuelo en griego tiene la idea de un amable ánimo, de un suave aliento. Y la palabra amor en griego viene de la palabra agape, que es el supremo amor. Este tipo de amor agape se usa para describir el amor de Dios, que es su naturaleza misma de Dios, el amor. Como dice Juan, 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ese tipo de agape amor lo vemos también en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso,
no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el tipo de amor agape. Todo creyente ha sido constantemente animado por su palabra y por el Espíritu Santo en nuestra relación con Cristo. Muchas veces hemos tenido el recuerdo, el suave aliento del Espíritu Santo acercándose para hablarnos palabras de amor y de amistad. Y debido a esa relación íntima en la que Él derramó su amor y gracia en nuestras vidas, debemos ser impulsados también a devolver aquello que el corazón de Cristo desea. Y es la unidad de su pueblo. Entonces, Pablo está diciendo, porque han recibido consuelo de amor, porque han recibido consuelo de amor. El tercer motivo para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo es el comunión del Espíritu. Comunión del Espíritu. Y comunión viene de la palabra griega que quizás ya conozcan, koinonia, que significa compañerismo, compartir en común o comunión. Y hablando del Espíritu Santo, todos somos uno, en el Espíritu. Todos somos el templo del Espíritu de Dios, la morada del Espíritu. El Espíritu desea la unidad. El Espíritu es la fuente de la unidad. La koinonia o la comunión, el compañerismo, es estar de acuerdo unos con otros, estar unidos en un propósito y servir juntos. Nuestra comunión unos con otros se basa en nuestra comunión que tenemos con Jesucristo. Es muy importante eso. Primero de Juan 1, 6 al 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo quiere unidad? Claro que sí. La unidad de la iglesia es la unidad del Espíritu. La unidad de la iglesia es la unidad del Espíritu. Entonces, Pablo está diciendo, porque han recibido comunión del Espíritu. El cuarto motivo de mantener la unión en la iglesia o en el cuerpo de Cristo es el afecto entrañable. ¿Qué quiere decir afecto entrañable? Entrañable significa lo mismo. La palabra en griego significa intestino o vísceras o entrañas, pero más bien tiene que ver metafóricamente con el afecto, es decir, el más profundo afecto. El Espíritu Santo, hermanos, tiene afecto por nosotros. Eso quiere decir que es más que amor. El amor es un proceso consciente de la mente. El afecto es un sentimiento, es un anhelo, es más que una apreciación consciente de la mente, es un gran deseo. Y lo que está diciendo aquí es que si hay anhelos del Espíritu, si hay afectos profundamente sentidos, Pablo lo describe de esta manera porque los judíos creían que las entrañas eran el asiento de las emociones, donde se sienten todas las cosas. Entonces, como creyentes, hemos recibido los anhelos del Espíritu, lo que Él anhela para nosotros. Romanos 8, 26 al 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, por el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso es parte del ministerio de oración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros constantemente conforme a la voluntad de Dios.
Y Dios lo está escuchando y respondiendo porque Él siempre está orando conforme a la voluntad de Dios. Y estamos recibiendo las cosas que el Espíritu nos pide que recibamos. Lo que estamos viendo entonces es lo que Él anhela que tengamos. Él lo da. Entonces Pablo está diciendo, porque han recibido el afecto entrañable. Qué increíble, ¿verdad? Y agrega en la quinta motivación para mantener la unidad en la iglesia, si alguna misericordia, dice Pablo. Unas versiones bíblicas solo dan 4 motivaciones porque juntan las últimas 2 en una. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, dice versículo 1, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, dice. Así es que la palabra misericordia es una hermosa palabra en griego que Pablo usa 4 veces y en 2 de esas veces se traduce literalmente la misericordia de Dios o las entrañables misericordias de Dios. Y creo que las últimas 2 realmente van juntas, el afecto entrañable y la misericordia. Si somos sinceros, Dios nos da mucho más de lo que merecemos, ¿que no? Dios derrama gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Tiene un corazón compasivo y tierno hacia nosotros. Y estamos en comunión con el Espíritu Santo, compartiendo la vida del Espíritu en nosotros. Es su vida en nosotros. Él nos regeneró, nuevo nacimiento. Él nos santificó. Él nos da los dones y el poder y los recursos y el fruto para hacer todo lo que hacemos. Entonces, un breve repaso de versículo 1. Y no tiene que levantar su mano, pero ¿quién ha experimentado esas bendiciones espirituales? Consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Todos hemos recibido. Entonces, acompáñenme ahora a leer versículo 1 de esta manera. En vez de si hay o porque hay, ahora hay que leerlo porque han recibido. Voy a leer esta versión, ¿verdad?, personal de versículo 1 al 2. Dice, porque han recibido consolación en Cristo, porque han recibido consuelo de amor, porque han recibido comunión del Espíritu, porque han recibido afecto entrañable, porque han recibido misericordia. Esto, lo que hemos recibido, son los motivos y las verdades que deben impulsarnos a desear lo que Pablo les pide en versículo 2, la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y versículo 2 de nuestro estudio dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente lee de esta manera. Dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un pensamiento y un mismo propósito. Me encanta cómo Pablo, más bien el tono de Pablo, que no es con intimidación o con legalismo. Al contrario, les pide que se amen con el mismo agape amor, que trabajen juntos y en armonía por todo lo que Dios les ha dado y porque ese es el deseo de Jesucristo. Y ese es el deseo del Espíritu Santo, que estén en un mismo pensamiento, ¿verdad? La misma causa y propósito que es el amor. Jesús enseñó lo importante que era esto cuando dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y ese amor es agape. Si tuvieres amor agape los unos con los otros. Agape es el amor de la voluntad, no de la preferencia o la atracción. Agape es intencional y consciente de buscar el bien de los demás. Agape se basa en la voluntad que puede ser controlada, es decir, control de la mente sin egoísmo.
Y esto es la conclusión, no para terminar el estudio, sino la conclusión sobre el amor agape. Juan, 1 de Juan 4, 7 al 9, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y versículo 19 de 1 de Juan 4 dice: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Esa es la súplica de Pablo a los filipenses y a nosotros, que nos amemos unos a otros con el mismo tipo de amor que acabamos de ver, que trabajen juntos y en armonía por todo lo que Dios hizo y seguirá haciendo. Pablo continúa en versos 3 y 4 en el tema de la unidad en el cuerpo de Cristo, evitando ciertos comportamientos con el propósito de quitar el enfoque de sí mismo a los demás. Y no sabemos si había problemas en la iglesia, pero Pablo aquí los está animando en contra del egoísmo. Y vamos a leer versículos 3 y 4 de nuestro estudio. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nueva Traducción Viviente, de versículos 3 y 4, lee de esta manera: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Este es uno de los Ese es uno de esos pequeños pasajes que nos hace pensar que alguien necesita escuchar esto. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Que tal y tal escucha este verso o esta predicación, ¿verdad? Y luego nos damos cuenta que es el Señor que nos está hablando a nosotros. Lo que Pablo está diciendo a los filipenses y a nosotros es que no actuemos por contienda o por vanagloria. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. En otras palabras, que nuestras decisiones, nuestros motivos o nuestras ambiciones no estén basadas por egoísmo o vanidad, para que me vean lo bueno que soy. La Biblia no habla nada en contra de ambición, pero cuando se hace con el propósito de aumentar nuestra posición, nuestro poder o ganancia, autoestima, entonces es pecado. Este tipo de ambición. Santiago 3:16 dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. De la misma manera, la vanagloria es simplemente el punto en el que todo se trata de nosotros. La vanagloria habla de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestra autoestima, de nuestro valor y nuestros sentimientos de importancia. Esa es vanagloria. Solo unos pocos versículos antes, Pablo expuso este espíritu en algunos predicadores. Sí, claro, ellos predicaban de Jesús y el evangelio se estaba compartiendo a multitudes, pero lo estaban haciendo para sí mismos y para causarle angustia a Pablo. Filipenses 1:16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Muchos de los conflictos en los que los encontramos se basan en los problemas de versículo 3. Y no fue solo Pablo quien escribió sobre esto. Santiago también, el medio hermano de Jesús, lo escribió ahí en Santiago 4, versículo 1 al 3. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten
en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La solución es simple y expresada prácticamente aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Levantar a los demás más arriba que nosotros. ¿Y cómo podemos levantar a los demás más arriba que nosotros? Dice ahí en capítulo, verso 3 de nuestro estudio, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Naturalmente, el ser humano viene equipado con la tendencia natural de ser primero, ¿verdad? El número uno. Y por lo regular, nadie necesita recordarnos que debemos considerar nuestros propios deseos o necesidades por encima de los demás. Ya estamos programados a esto. Pero Pablo, después de su énfasis en la unidad cristiana, en versículo 2, les enseña a los filipenses y a nosotros que evitemos actuar con codicia. Evitemos actuar con avaricia, deshonestidad o ambición pecaminosa. Su objetivo era quitar el enfoque de uno mismo y centrarlo en los demás. ¿Cómo? Con 3 puntos que vemos ahí en versículos 3 y 4. Con humildad. Dice Nueva Traducción Viviente, sean humildes. Este primer punto, para quitar el enfoque de uno mismo y centrarnos en los demás, como cristianos estamos llamados a creer y adoptar la humildad bíblica, entendiendo y manteniendo una idea realista de quiénes somos. Se ha dicho que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Romanos 12:3 dice, Nueva Traducción Viviente, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ninguno se crea realmente mejor de lo que realmente es. Entonces, es el primer punto, ¿verdad? Para quitar el enfoque de nosotros y centrarlo en los demás. Humildad. El segundo punto, en Nueva Traducción Viviente de este versículo, de versículo 3 al 4, dice, considerando a los demás como mejores que ustedes. Considerando a los demás como mejores que ustedes. Y Reina Valera dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Y no es que todos los demás sean superiores o más talentosos, sino que el amor cristiano ve a los demás como dignos de un trato preferente. Lo voy a repetir. No es que todos los demás sean superiores o más talentosos, sino que el amor cristiano, el amor agape, ve a los demás como dignos de un trato preferente. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Así es que ese es el segundo punto de cómo quitar el enfoque de uno mismo y centrarlo en los demás. Se da con humildad, considerándolos a los demás como mejores que ustedes. Y el tercer punto, en Nueva Traducción Viviente, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Reina Valera dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Nuestros propios intereses pueden ser correctos, pero si hay una misma o mayor preocupación por los intereses de los demás. Lo voy a repetir. Nuestros propios intereses pueden ser correctos, pero solo si hay una misma o mayor preocupación
por los intereses de los demás. Qué bonito fuera si todos pensáramos igual. O para aplicarlo en lo personal, qué bonito fuera si todos pensáramos como yo, ¿verdad? O como ustedes. Muchas veces pensamos que estamos en lo correcto en nuestro modo de pensar, que nuestra manera es la única manera o que es la mejor. Pero en realidad hay mucho orgullo en ese pensamiento, porque no importa quién seamos, no siempre pensamos correcto. Solo hay una persona que piensa de la manera correcta, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Jesús siempre se enfocó en los demás antes que Él mismo. Y es por eso que llegamos al versículo 5. Pablo dice que en versículo 5 de nuestro estudio dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dice Nueva Tradición Viviente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pablo urge a los creyentes en versículo 5 algo que deben hacer naturalmente de lo que acabamos de ver en versículo 3 y 4. Algo que deben hacer naturalmente de lo que vimos en versículo 3 y 4. Que sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Eso debe surgir naturalmente de uno. Pero aquí Pablo, en versículo 5, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Si hubo alguien que supo andar con humildad, fue nuestro Señor Jesucristo. Si hubo alguien que trató a los demás como más importante que a sí mismo, fue nuestro Señor Jesucristo. Si hubo alguien que supo dejar al lado sus propias ambiciones, fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo. No solo porque nos dio el ejemplo perfecto de una actitud humilde, sino porque dejó todo para servirnos y para salvarnos. Póngase a pensar en eso. Dejó todo para servirnos y para salvarnos. Versículo 5 es la aplicación espiritual de lo que Pablo comparte en versículos 6 al 11 de nuestro estudio, que es el ejemplo de la mente de Cristo, que nosotros como iglesia y personalmente debemos practicar como nuestro estilo de vida. Primera de Corintios 2:16 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que tenemos la capacidad de entender las cosas espirituales. Pero todavía queda a nosotros de decidir andar en este modo de pensar. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Dios nos dio un nuevo corazón el día que fuimos salvos. Y algún día nos dará un nuevo cuerpo. Pero entre el nuevo corazón y entre el nuevo cuerpo, Dios está enseñándonos. Dios está recordándonos, obrando constantemente para transformar en nosotros una nueva mente. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mismo verso, Romanos 12:2, en Nueva Tradición Viviente, dice: no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios transforma la mente del creyente que se humilla ante Él. Esto implica asumir la actitud humilde de Cristo, que es nuestro ejemplo. Entonces, hermanos, Dios transforma la mente del creyente que se humilla ante Él. Si venimos con un corazón pensando solo en nosotros, Dios no puede obrar en nosotros. Dios no puede darnos esa mente que necesitamos para entender la buena voluntad de Dios y
para ser cambiados, ¿verdad? Como dice, no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios nos transforme en personas nuevas. Si llegamos con orgullo, es lo primero que Dios tiene que tratar con nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes, llegar con un corazón humilde, rendido a Él, para que Él transforme nuestras mentes. Y la única manera que puede Dios transformar nuestras mentes es a través de su palabra, como estamos viendo aquí. Ahora, versículos 6 al 11, hermanos, de nuestro estudio, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios, como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso. Vemos en versículo 6 que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra encarnación no se encuentra en la Biblia, pero sí lo enseña. Juan capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando decimos que Jesucristo es Dios encarnado, queremos decir que el Hijo de Dios tomó forma de cuerpo, forma carnal. Jesús se hizo completamente humano al tomar forma humana. La palabra forma en versículo 6 en el contexto griego implica la esencia real de una cosa. Eso significa que Jesús poseía el mismo carácter y la misma naturaleza de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Otra versión se llama la palabra de Dios para todos, de versículo 6, lee de esta manera, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Todo lo que se pueda decir de Dios, también se puede decir de Jesús. Él era todo lo que Dios es y poseía todo lo que Dios tenía. Jesús era 100% Jesús y nada menos. La omnipotencia de Dios era suya. La soberanía de Dios era suya. La santidad de Dios era suya. La eternidad de Dios era suya. La sabiduría de Dios era suya. Y la justicia de Dios era de Jesús. Aunque Jesús era Dios, como dice versículo 6, dice, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La otra versión que acabo de leer dice, no se aprovechó de ser igual a Dios. Y aunque Jesús tenía todos los derechos, privilegios y honores de la deidad, estuvo dispuesto a renunciarlo todo por un tiempo. Dice versículos 7 y 8 de nuestro estudio, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículos 7 y 8 en otra versión lee de esta manera, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Cuando dice en versículo 7 que renunció a esa igualdad, se despojó a sí mismo, no quiere decir que Jesús dejó de ser Dios.
La comparación es cuando, por ejemplo, vaciamos agua de de una jarra a un vaso. La forma es diferente, pero la sustancia sigue siendo la misma. En lugar de venir la primera vez como el Rey Todopoderoso en la forma de Dios, Jesús eligió la forma de siervo, obedientemente a hacer la voluntad del Padre. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Igual como Jesús se despojó a sí mismo y vino a servir en lugar de ser servido, haciéndose obediente hasta la muerte, nosotros debemos seguir su ejemplo, de hacer a un lado nuestros propios deseos para servir unos a otros en obediencia a su palabra, que es la perfecta voluntad de Dios. Versículo 8 nos debe recordar que la cruz no era solo un símbolo de muerte en aquellos tiempos, sino una muerte dolorosa y humillante. Jesús no murió como un héroe en un campo de batalla, sino que murió inocente y vergonzosamente a la vista del público. Jesús fue el objeto de burlas, pero soportó el desprecio como parte del plan de Dios para su vida como sacrificio por nuestros pecados. Esto, hermanos, debe conmover nuestros corazones a rechazar los deseos egoístas de nuestra carne para seguir su ejemplo, el ejemplo de Cristo. Versículos 9 y 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Por lo cual, dice el versículo 9, es decir, por lo tanto, debido a lo que leímos en versículos 6 al 8, el nombre de Jesús fue el nombre que se le dio de nacimiento. Versículo 9, Nueva Traducción Viviente dice, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Dice versículo 9, Nueva Traducción Viviente. El nombre de Jesús fue el nombre que se le dio de nacimiento, ¿verdad? Y Jesús en hebreo significa Jehová es salvación. Su nuevo nombre, en el sentido más completo después de ser exaltado al Señor, de ser exaltado es Señor, que implica su deidad, pero se refiere principalmente a la autoridad soberana. Su nuevo nombre es Señor y se refiere principalmente a la autoridad soberana. Y llegará, dice versículo 10, que toda rodilla se doblará. Todo creyente, todo incrédulo, todo ángel y todo demonio van a adorar a Jesucristo como Señor, para gloria de Dios Padre, como dice el versículo 11, que es el propósito de la exaltación de Jesucristo. El ser humano rechazó, se burló, escupió, insultó y maltrató a Jesús. Y lo sigue haciendo. Para el verdadero creyente que vive en obediencia a Dios, el nombre de Jesús significa aún más que salvación. Significa amor, vida, paz, esperanza, perdón, santidad, Señor, Maestro. Por eso es que nos reunimos cada semana, para darle gracias a Dios, para honrar y alabar su nombre, porque lo merece. Los versos que estudiamos hoy no son para condenar a nadie, sino para animarnos a examinar nuestras vidas y pedirle a Dios que nos ayude en las áreas que no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Hay muchos que dicen que creen en Jesús, pero no viven de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos, hermanos, de prestar atención por los intereses de los demás y de asumir la actitud humilde de Cristo. Lo vuelvo a repetir. Debemos de prestar atención por los intereses de los demás y de asumir la actitud humilde de Cristo. Abandonemos todo orgullo,
todo deseo egoísta y busquemos el bien de todos para que el mundo vea y sepa lo que es ser un verdadero cristiano. Vivir en unidad unos con otros, vivir en humildad y vivir con el gozo y la alegría de Dios en nuestras almas. Porque ¿quién tiene gozo en su alma? ¿Verdad? Todos tenemos ese gozo. No importa las dificultades, ¿verdad? Tenemos gozo, tenemos alegría. El mundo necesita verlo. Pero si ve desunidad, si ve desacuerdos en la iglesia, ¿qué van a decir? Y dicen que son cristianos. Y mira cómo se portan. Por eso, hermanos, busquemos la unidad. Abandonemos el orgullo, egoísmo. Busquemos el bien de otros para que el mundo vea y sepa lo que es ser un verdadero cristiano, porque nosotros como cristianos estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Por eso cuando compartimos a Jesús o a Cristo, estamos compartiendo la vida que Él vivió en la forma que nosotros estamos viviendo. Debemos de vivirla de esa manera. Y para terminar, hermanos, la vida cristiana comienza con tener la actitud y el enfoque adecuado. La vida cristiana comienza con tener la actitud y el enfoque adecuado. Y ese enfoque es de asumir la humilde actitud de Cristo. Asumir la humilde actitud de Cristo. De desarrollar la mente de Cristo. Y si no estamos en su palabra y en oración diariamente, la vida como verdadero cristiano va a ser simplemente imposible. Es imposible, hermanos. Por eso siempre compartimos estudio bíblico, oración. Vengan a la iglesia, reúnanse. El compañerismo después de la iglesia, todo eso es importante. Muchas veces es difícil, no queremos hacerlo. La carne quiere hacer otras cosas, pero acabamos de ver aquí. Abandonemos todo orgullo, egoísmo, busquemos el bien de otros, para que el mundo vea y sepa lo que es un verdadero cristiano. Vamos a orar, hermanos. Me acompaño en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias por escoger y experimentar lo que significa ser humano. A un gran costo, mi Cristo Jesús, viniste a la tierra y sacrificaste tu vida por nosotros, muriendo en la cruz. Gracias por amarnos tanto, por ese amor agape, incondicional. Al pensar en tu gran sacrificio, mi Dios, llénanos de tu amor. Permite que tu amor fluya a través de nosotros, para que podamos vivir y servir a los demás con alegría y humildad. Gracias te damos, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.